Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. ¿Cómo están organizados los seres vivos? Bienvenidas alumnas, bienvenidos alumnos de primer grado de secundaria a esta nueva sesión de Ciencias Biología. Estaremos con ustedes la maestra María de los Ángeles Monroy Gómez Franco y el profesor su servidor José Manuel Martínez Prianti. Recuerden que nos importa su bienestar. Continúen con las medidas de higiene y el lavado frecuente de manos y procuren una alimentación balanceada. En esta ocasión, la sesión se titula ¿Cómo están organizados los seres vivos? Veremos cómo la materia desde su nivel más básico puede organizarse de tal forma que da lugar a las células y a los demás componentes de los seres vivos, y cómo va aumentando la complejidad de cada uno de los niveles. Como iniciamos bloque y aprendizaje esperado, les recomendamos que en su cuaderno hagan una carátula y anoten el aprendizaje esperado. Efectivamente, maestra. Hoy iniciamos un nuevo bloque. Con el aprendizaje esperado, identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Y el primer propósito que estudiaremos es reconocer los niveles de organización de los seres vivos. Conforme avancemos en el desarrollo de la sesión, se van a dar cuenta que es un tema, además de muy interesante, muy importante, y su comprensión les va a permitir entender otros aspectos de los seres vivos. Pero, ¿qué son los niveles de organización de los seres vivos? Para resolver esta incógnita, realizaremos una línea donde se muestran los niveles y cómo va aumentando la complejidad en cada uno de ellos, e iremos explicando en qué consiste. Va a ser muy interesante, maestro. Pero antes, maestra, déjeme decirles a nuestros estudiantes que tengan a la mano los útiles escolares que van a ocupar. Su cuaderno, bolígrafo, regla y colores. Además, su imaginación y curiosidad. Y mucha atención para que registren el tema que vamos a estar estudiando. Recuerden la importancia de tener sus apuntes a la mano y comentar el tema con su maestra o maestro. Tienes razón, maestro. Primero hay que organizarlos y es muy conveniente hacerlo al inicio. Antes de comenzar con el tema, les recordamos que hicimos una nueva propuesta acerca de su abecedario biológico. Este cambio les ayudará a poderlo usar de mejor manera. La propuesta consiste en lo siguiente: ¿cómo organizarlo? Trazar las 4 columnas que se requieren en su libreta de manera horizontal, como se muestra en la imagen. Formar las líneas horizontales del abecedario biológico conforme se vayan incorporando los conceptos, no antes, para que los espacios no queden ni muy grandes ni muy pequeños. Esto facilitará su trabajo. Por ejemplo, la letra índice les ayudará a buscar con mayor rapidez el concepto, además de recuperar la esencia del abecedario biológico. La revisión se podrá hacer con más facilidad por parte de su profesora o profesor. Tendrán una mejor distribución en la hoja de su trabajo y aprovecharán más el espacio. Al término de cada aprendizaje esperado, se recuperarán las palabras que se hayan anotado en su abecedario. Y al final del trimestre también lo ocuparemos. Claro está, ustedes lo podrán usar en el momento que lo requieran. Descubran en la sesión cuál será el concepto que anotarán en este nuevo formato. ¿Están preparados? Iniciamos. Para que quede bien comprendido el tema, es necesario que empecemos por lo que ya conocen. Seguro recuerdan, en las sesiones anteriores hemos empleado el término materia
para tratar diversos aspectos de los ecosistemas, como los ciclos biogeoquímicos y redes alimentarias. Identificaron que la materia, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Cabe mencionar que tanto los objetos sin vida, así como todos los organismos vivos, están constituidos por elementos químicos. Así es, maestro. En la Tierra existen alrededor de 93. De ellos, 6 son los que principalmente forman la materia viva, que son el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y otros 20 aproximadamente se encuentran en los seres vivos en menor cantidad. Al estudiar la materia de los seres vivos, se distinguen que hay varios niveles de complejidad estructural. Podemos decir que va de lo más simple a lo más complejo. A esta jerarquización se le llaman niveles de organización de los seres vivos. Los científicos, para poder estudiar a la materia, la han dividido en materia que forma a los cuerpos inertes y a la materia que constituye a los seres vivos. Nosotros nos ocuparemos de esta parte. El átomo es la parte más pequeña de la materia, que conserva las propiedades características del elemento que forma. Por ejemplo, el carbón está formado por infinidad de átomos que presentan las mismas características que constituyen el elemento llamado carbono, que a su vez es materia inerte. Cuando se combinan dos o más átomos iguales o diferentes, pueden formar moléculas. Por ejemplo, una molécula muy importante para los seres vivos es la glucosa, ya que nos proporciona la energía. Está formada por diferentes átomos, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Maestro, con esta introducción, creo que ya es conveniente empezar a colocar los niveles de organización de los seres vivos a la vez que vamos explicando. A ustedes en casa, les invitamos a que anoten el título en su cuaderno, dibujen la línea y escriban los nombres de los niveles y alguna característica. ¿Te parece que yo coloque los 2 primeros niveles mientras tú se los platicas? Perfecto, maestra. Retomando, el primer nivel de organización de la materia es el nivel atómico y el segundo es el nivel molecular. Estos 2 niveles están integrados por los elementos químicos que forman tanto a los objetos inertes como a los seres vivos y los encontramos en el medio abiótico. En el segundo nivel de organización están las biomoléculas, que establecen el límite entre el mundo biótico y abiótico. Es importante mencionar que las biomoléculas están formadas fundamentalmente por 6 elementos mencionados, que constituyen precisamente las moléculas orgánicas, llamadas así porque son producidas por los seres vivos y no se encuentran en forma libre en la naturaleza, como son las proteínas, los carbohidratos, lípidos y el ADN. Esta primera sección es la parte química. Ahora veamos cuáles son y cómo se forman los niveles de organización de los seres vivos. Mientras yo coloco los niveles que siguen. Gracias, maestro. Los niveles biológicos son el nivel celular, tisular o de tejidos, el de los órganos, los sistemas y el organismo. El tercer nivel es el celular. En este, las células se forman con la combinación de átomos y las biomoléculas entre sí. Pueden observar en la imagen que es un modelo de la membrana celular que forma parte de las células a los componentes biomoleculares como son los lípidos, las proteínas y los carbohidratos. Actualmente se sabe que la célula es la unidad estructural y funcional de la vida. En ella se encuentran pequeñas estructuras llamadas organelos, que se encargan de realizar las funciones celulares, por ejemplo, el núcleo. Las células son capaces de realizar todas y cada una de las funciones y actividades para vivir. Ejemplos de ellas son las células óseas, las musculares, en los animales. Durante el proceso de evolución, las células se asocian para formar el siguiente nivel, que son los tejidos. Un tejido es la agrupación de células semejantes que realizan una misma función.
Por ejemplo, en los animales el tejido epitelial, constituido por células epiteliales, cubren las cavidades de los órganos y del cuerpo. O el tejido adiposo, que acumula grasas como reserva de energía. En las plantas, por ejemplo, el tejido epidérmico es como una cubierta protectora. A su vez, los tejidos se organizan en estructuras llamadas órganos. Este nivel se forma por diferentes tejidos que se agrupan para realizar una función especializada o una función vital. Por ejemplo, el estómago, los pulmones, los huesos, el corazón, en las plantas, raíces, hojas. En los animales, las principales funciones vitales las realizan un conjunto de órganos y tejidos coordinados llamados sistemas de órganos, que constituyen el siguiente nivel de sistemas. Por ejemplo, el circulatorio, el nervioso o el óseo. En el siguiente nivel está el organismo o individuo, que es todo ser vivo individual. Puede ser un humano, un oso, una planta, un hongo o una bacteria. Este nivel está constituido por los sistemas y órganos que funcionan en conjunto con gran precisión, integrado en un organismo complejo. Hasta aquí hemos visto los niveles biológicos de los seres vivos, pero estos no viven aislados, sino que interactúan y también forman niveles de organización biológica, constituyendo la parte ecológica, que consta de los siguientes niveles: población, comunidad, ecosistemas y biosfera. Empecemos con población. Este nivel se forma con los individuos de una misma especie que habitan en la misma región geográfica y al mismo tiempo. Por ejemplo, una manada de leones, una parvada de golondrinas o un enjambre de abejas. Las poblaciones de diferentes organismos o especies que habitan en un área geográfica particular que interactúan entre sí forman una comunidad. El siguiente nivel lo forma la comunidad junto con su entorno abiótico, que es un ecosistema y puede ser tan pequeño como un charco o tan grande como las grandes planicies o montañas, o grandes ecosistemas como las selvas o los desiertos. Y así llegamos al último nivel de organización de los seres vivos, que lo forman todos los ecosistemas en conjunto y se llama biosfera, que incluye todos los organismos que habitan en la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera. Los niveles de organización de los seres vivos facilitan su estudio al analizar los componentes de un organismo o como un todo. Por ejemplo, se puede estudiar a las neuronas, que son las células nerviosas, en forma aislada, identificando sus características estructurales y componentes, pero no se pueden observar las propiedades funcionales, solo hasta que se conectan entre sí y forman tejidos, órganos o sistemas. Maestro, creo conveniente recomendar a las estudiantes y los estudiantes observen el siguiente video, que les ayudará a comprender un poco más acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Los organismos pluricelulares contamos con un gran número de células. Por ejemplo, los seres humanos tenemos aproximadamente 37.2 billones de ellas. Una cifra sorprendente, ¿verdad? Pues más sorprendente es que todas las células se organizan en estructuras especializadas, con tal precisión que conforman un organismo que se mueve, piensa, siente, se cuida, se reproduce, en fin, que desempeña una gran cantidad de funciones. Estas estructuras especializadas son los tejidos, los órganos y los sistemas. Veámoslas de cerca. Los tejidos en los seres pluricelulares resultan de la agrupación de células similares que se unen para realizar un trabajo. Por ejemplo, en el cuerpo humano, las células del tejido muscular se unen para realizar el movimiento. De acuerdo con su función, forma y origen, los tejidos pueden ser epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Un órgano es un conjunto de tejidos agrupados para realizar una o más funciones. Por ejemplo, el estómago es un órgano formado por tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo
y tejido epitelial. Además, los órganos se clasifican en respiratorios, circulatorios, digestivos, sexuales y excretores según la función que desempeñan. Por ejemplo, el páncreas es un órgano digestivo que tiene la función de producir las hormonas que regulan el nivel de glucosa en la sangre, además de secretar jugo pancreático que ayuda en la digestión de nutrimentos. Todos los órganos son importantes porque cumplen una tarea específica. Cuando varios órganos se relacionan para llevar a cabo una función específica, constituyen un sistema. Por ejemplo, el sistema respiratorio está constituido por pulmones, laringe, tráquea y diafragma, entre otros órganos. Un sistema puede relacionarse con otros para cumplir con un fin común. Así pues, el sistema digestivo trabaja con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio y el sistema excretor para llevar a cabo la nutrición del organismo. Algunos de los sistemas que conforman el cuerpo humano son el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, el excretor, el sexual y los de relación, es decir, el sistema nervioso y el glandular, así como el tejido sanguíneo y el tejido conectivo. ¿Cómo podríamos llamarle al conjunto de sistemas que interactúan entre sí? Estamos hablando de una entidad mayor, de un organismo. ¿Qué te pareció el video, maestro? Muy didáctico, yo creo que sí cumplió el objetivo y seguramente las y los estudiantes en casa estarán asombrados con cada uno de estos niveles de organización. Ahora, concluyamos. Pudimos percibir que la biodiversidad presenta patrones que permiten que el ser humano establezca niveles de organización, lo que facilita su estudio. La clasificación de la materia, en particular, en nuestro caso de la materia viva, los niveles de organización de los seres vivos tiene una gran importancia, ya que permite estudiarla al poder analizar por separado los componentes de un organismo, o como un ser integrado. Para reforzar la conclusión, veamos el siguiente video. ¿Cómo están organizados los seres vivos? Respecto a esta pregunta, les comentaré lo siguiente. Para estudiar los organismos, los biólogos han propuesto niveles de organización de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas e individuo. Asimismo, incluyen otras categorías como población, comunidad, ecosistema y biosfera. La célula es la unidad básica de menor tamaño que puede considerarse vivo. Contiene las moléculas fundamentales de la vida. Es la unidad estructural de los seres vivos. Una sola célula puede constituir un organismo completo en sí mismo, como una bacteria o una levadura. Algunas se asocian y forman colonias con pocos o numerosos individuos, todos iguales. Se agrupan en colonias para incrementar sus posibilidades de sobrevivencia, aunque son capaces de realizar las mismas funciones y de sobrevivir de manera aislada. Otras células adquieren funciones especializadas a medida que maduran. Estas células cooperan con otras y se convierten en los componentes básicos de grandes organismos multicelulares, como los humanos y otros animales. Las células de los seres humanos suelen tener una masa 400,000 veces mayor que la masa de una sola bacteria diminuta denominada micoplasma. Pero incluso las células humanas tienen solo unos 20 micrómetros de diámetro. Para cubrir la cabeza de un alfiler se necesitaría una hoja de unas 10,000 células humanas. Desde esta perspectiva, las células también se pueden asociar de forma más cercana o estrecha y formar seres pluricelulares, y actúan como una unidad integrada que da lugar a la formación de tejidos, como el muscular o el sanguíneo, constituidos por grupos de células especializadas que comparten forma y función. A su vez, diferentes tipos de tejidos se unen estructuralmente y desarrollan funciones coordinados, dando lugar a los diferentes órganos, por ejemplo, el corazón o la piel. Los órganos se integran y desempeñan una función particular y especializada para dar lugar a sistemas como el circulatorio y el nervioso.
Finalmente, los sistemas de órganos, al estar integrados, conforman a los organismos completos. Por ejemplo, un ser humano, un gato o un árbol. A su vez, los organismos o individuos de una misma especie se agrupan y forman poblaciones. Por ejemplo, de jirafas, y poblaciones de distintas especies es lo que forma a las comunidades. Por ejemplo, jirafas, gacelas, pastizales, entre otros. Los ecosistemas constituyen una unidad de organización biológica conformada por las comunidades de una área determinada y el ambiente en el que viven. Se caracterizan por las interacciones entre factores bióticos y abióticos. Finalmente, el espacio de la superficie del planeta, aire, suelo y agua, que está habitada por seres vivos, se denomina biosfera. Podemos concluir que muchos organismos individuales se pueden organizar en los siguientes niveles: células, tejidos, órganos y sistemas de órganos. Un ecosistema está formado por todas las poblaciones de un área determinada, junto con el entorno no viviente. La biosfera es la parte de la Tierra donde existen todas las formas de vida. La diversidad de formas de vida o seres vivos es lo que conocemos como biodiversidad. La biodiversidad es resultado de la evolución. Gracias por escucharme. Espero haber dado una respuesta clara y concreta a la pregunta inicial. Abecedario biológico. Llegamos al abecedario biológico. Juguemos para conocer la palabra que van a agregar. Es una escalera que abarca los niveles de organización de los seres vivos, desde una célula hasta un individuo, integrado por sistemas como el circulatorio y nervioso, entre otros. En cada escalón va una letra. La única pista que tienen es la letra M. Agregan las que faltan. ¡Claro que sí! ¡Organismos! Y como pueden ver, ya lo incluimos en el nuevo formato de nuestro abecedario biológico. Los invitamos a aceptar el siguiente reto. Este es el reto. Elaboren una tabla con 3 columnas. En la primera, anoten los nombres de los niveles. En la segunda, una breve descripción de cada nivel. Y en la tercera, realicen los dibujos o recortes correspondientes a cada uno de los niveles. Los niveles deben de ir ubicados siguiendo su grado de organización. Les damos una idea. Así llegamos al término de la sesión. Esperamos que hayan aprendido y se hayan divertido a la vez. Y sobre todo, que hayamos despertado su curiosidad por seguir conociendo más del tema y les motive a investigar. Aún nos queda mucho por aprender y descubrir. Hasta la siguiente. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.